El cultivo de arroz, como cualquier otro cultivo alimentario, tiene una importancia a nivel alimenticio y económico en el país y en el mundo, y como cualquier otro cultivo, pues también sufre de ciertas enfermedades. El campesino lo que generalmente hace para controlar esas enfermedades es usar agroquímicos que a largo plazo pues tienen problemas importantes, como lo puede ser la contaminación de fuentes hídricas o que se generen especies de patógenos súper resistentes que ya no respondan a esos agroquímicos que se usan comúnmente. Bajo ese contexto, se está intentando como buscar nuevas alternativas integrales que permitan reducir el uso de esos agroquímicos y pues que a su vez controlen la enfermedad de manera mucho más específica. En esa búsqueda aparecen las bacterias como una posible fuente de compuestos, de moléculas que permitan controlar esos microorganismos y detener las enfermedades. En el grupo de investigación de microbiología agrícola de la Universidad Nacional, ya durante un tiempo se había trabajado con una bacteria que es una bacteria del grupo Bacillus. Esta bacteria tenía la capacidad de inhibir el crecimiento de esos microorganismos que estaban generando enfermedades en las plantas de arroz. Entonces dijimos, ok, esta bacteria está muy chévere, está permitiendo o inhibiendo el crecimiento de estos microorganismos, entonces queremos saber cómo lo hace y adicionalmente cuáles son los compuestos que realmente están relacionados con esa inhibición de los microorganismos. Mi tesis se basó en caracterizar el metabolismo de esta bacteria, es decir, la producción de compuestos por parte de esta bacteria y cómo ciertos factores podían alterar esa producción, así como la identificación de los compuestos. ¿Y por qué se hizo todo esto? Porque si eventualmente queremos usar esta bacteria como un producto agrícola que permita el manejo de estas enfermedades, pues tenemos que entender muy bien la bacteria para poder llegar a un compuesto que se pueda usar en el campo de manera segura. El primer paso fue evaluar qué pasaba con los compuestos, con las moléculas que esta bacteria expresaba cuando estaba en diferentes medios de cultivo. El medio de cultivo en últimas es la comida que se les da a las bacterias. Dependiendo de la comida que tú le des a cada bacteria, pues entonces ella va a empezar a producir moléculas diferentes y queríamos saber en qué medio de cultivo ella producía esas moléculas que nos interesaban a nosotros, que eran las responsables en últimas de esa actividad inhibitoria del crecimiento de los microorganismos patógenos. Pero para lograr identificar qué estaba pasando metabólicamente hay que utilizar otra serie de estrategias que me permitan caracterizar químicamente qué está pasando. Allí aparece la espectrometría de masas y la espectrometría de masas, si hacemos un símil con los humanos, es como la huella dactilar de los compuestos químicos. Porque básicamente durante la espectrometría de masas las moléculas son impactadas con energía. Esa energía lo que hace es romper las moléculas y las moléculas generan una serie de pedacitos, de fragmentos. La forma en la que las moléculas se rompen es completamente dependiente de la estructura química de cada molécula. En ese sentido, pues dos moléculas que son químicamente diferentes se van a romper diferente y por tanto van a tener patrones de fragmentación diferentes. Lo interesante aquí es que podemos caracterizar muy bien lo que está pasando con la bacteria, entender su metabolismo y por tanto podemos potenciar todo lo que ella tiene para ofrecer químicamente hablando. Una vez tengamos muy bien caracterizada la cepa a profundidad, saber qué genes están involucrados, todo el mecanismo de acción, entonces vamos a pasar a una segunda fase, que es una fase de formulación. En esa fase de formulación intentamos ya tener un prototipo de producto, vemos cuáles son las mejores características para este producto, para que se pueda almacenar, para que se pueda administrar a las plantas y posteriormente pues ya se empiezan a hacer pruebas en campo que nos permita ver la efectividad del producto. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.